viento que irán circulando por la península ibérica, y la excepción la encontraremos en el Mediterráneo, donde el cielo estará algo más tapado, sobre todo en Tarragona y en el norte de la Comunidad Valenciana. Precisamente por aquí las temperaturas mañana van a bajar, mientras que en el resto se disparan. Los valores serán muy suaves e incluso altos, con máximas de hasta 25 grados en el Cantábrico, en la zona centro rondando los 28 en el Valle del Guadalquivir, y algo más cortas en el Mediterráneo, con esos 18 que tendremos en Valencia o en Castellón. El primer ministro británico Boris Johnson se ha reunido con el presidente de Ucrania en una visita a Kiev que no había sido anunciada previamente, según una imagen publicada en Twitter por la Embajada de Ucrania en el Reino Unido. La delegación diplomática ha divulgado una imagen de ambos líderes sentados frente a frente en un despacho junto a las banderas de ambos países y ha agregado como mensaje la palabra sorpresa. 52 civiles muertos, entre ellos varios niños y decenas de heridos. Zelensky ha descrito el ataque mortal con misiles a la estación de tren de Kramatorsk como un crimen de guerra. Todo ocurrió cuando cientos de personas intentaban coger un tren para escapar de la guerra. La ciudad de Kramatorsk está prácticamente desierta horas después del ataque que ayer causó una matanza aquí, en la estación de ferrocarril. Estos son los restos del misil que produjo esa masacre. Se puede leer en su superficie por los niños y también un número de serie. Con él se podría identificar el arsenal del país al que pertenece este misil. Pero a estas horas ni Rusia ni Ucrania asumen la autoría del ataque, y al contrario, se acusan mutuamente. La ONU ya ha pedido una investigación independiente. Sí se sabe que el misil explotó a unos 20 o 30 metros del suelo y que esparció una cantidad importante de bombas de racimo, que son las que provocaron esa gran cantidad de víctimas, más de 50 mujeres y niños. Ni un solo soldado o policía está entre las víctimas de esta matanza. El entorno de la estación refleja el impacto de ese proyectil y también se ve en los andenes los restos de los enseres de estas personas que buscaban huir de la guerra y buscar refugio seguro en el centro o en el oeste de Ucrania. La ofensiva rusa se centra en el este del país con mucha claridad. Desde aquí estamos escuchando durante todo el día los impactos de la artillería o la fuerza aérea rusa sobre posiciones ucranianas, pero también Rusia está atacando el sur del país, concretamente Nikolaev. La fuerza aérea rusa y la flota rusa del Mar Negro han lanzado distintos misiles. Listo. ¿Tienes ya las imágenes? ¿Tenemos al objetivo? Sí, ahí está. Y fácil de identificar. Si Apio viera estas imágenes, estaría bien jodida. Cojones. No obstante, también tengo registrado el delito que cometió Apio, lo que significa que podemos darle la vuelta a la tortilla. Solo tenemos que borrar la copia de seguridad del servidor central de CTOS para proteger su identidad. Envíame esas coordenadas. El bombardeo de Kramatorsk ha ralentizado el flujo de desplazados internos. Las autoridades ucranianas piden a los habitantes del este del país que abandonen cuanto antes la zona. Pero la estación bombardeada era un nudo de comunicaciones clave. El descenso en las llegadas se nota en la estación de Kiev, donde está Francia. Estamos en la estación central de ferrocarril de Kiev. Hasta aquí llegan numerosos desplazados procedentes del este de Ucrania, especialmente de la región del Donbass, siguiendo las recomendaciones de las autoridades para que abandonen lo antes posible esa zona ante la nueva ofensiva rusa. Sin embargo, el ritmo de llegada de desplazados se ha ralentizado en las últimas horas tras el bombardeo de la estación de Kramatorsk. Precisamente Kramatorsk es un importante nudo ferroviario. Desde allí se organizaba buena parte de la evacuación de civiles de la provincia de Donetsk en el Donbass, y ahora esa evacuación ha quedado paralizada. Las autoridades dicen que están buscando alternativas, siguen las evacuaciones en otras redes ferroviarias, y mientras tanto continúa la absoluta conmoción por la que es considerada ya la mayor masacre de civiles con ese bombardeo ruso sobre la estación de Kramatorsk. Lo contábamos al empezar en titulares. Países, organismos internacionales y empresas se comprometen a aportar 10.000 millones de euros para apoyar a Ucrania. Parte son ayudas directas, como los 1.000 millones que aportará la Unión Europea, y otra parte serán préstamos. Lo han anunciado en Varsovia, donde se ha celebrado el evento final de la campaña Stand Up for Ukraine, destinada a recaudar fondos y apoyo para los refugiados ucranianos. En el acto han participado la presidenta de la Comisión Europea, el presidente polaco y el primer ministro canadiense. Y ha intervenido a través de videoconferencia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. As impossible as it might seem, war has returned to Europe. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is a war that has been waged against the people of Ukraine. It is
witness terror, death, and destruction. We hear and see increasing reports of unspeakable war crimes against civilians. We need the world to stand united to stop the war and help Ukraine face a terrible humanitarian emergency. Una cosa es el relato de los hechos y otra la realidad en la que los cadáveres huelen pese a las bolsas usadas por los forenses para cubrir a los civiles exhumados en Bucha. Por eso los enviados europeos a Kiev mudaban de la condena a la consternación, porque en palabras de von der Leyen hemos visto la humanidad en pedazos. Los europeos no creen que Bucha o la estación de Kramatorsk sea un montaje, como asegura el Kremlin, y prosiguen sus pasos hacia el aislamiento de una Rusia solo en parte europea. La Unión compromete 500 millones más para financiar el envío de armas a Ucrania en el paradójicamente llamado Fondo Europeo en Apoyo de la Paz. Promete al presidente Zelensky acelerar la entrada de Ucrania en la Unión y aumenta las sanciones y la presión económica sobre Moscú. Al veto al carbón, del que la Unión Europea compra a Rusia el 46% de lo que consume, podría unirse tarde o temprano el gas y el petróleo, como ha pedido el Parlamento Europeo. El gesto de solidaridad de un pueblo sevillano con Ucrania. Fuentes Andalucía, así se llama, ha decidido cambiar el nombre de sus calles por el de las ciudades atacadas por Rusia. Calle de Kharkov, calle Ciudad de Kiev, Plaza de Mariupol o Ciudad de Odessa han sustituido a los nombres del callejero habitual de Fuentes. Dice su alcalde que es un golpe de efecto que ha ayudado a aumentar las donaciones para los refugiados. Además, en 2 semanas llega a Fuentes la primera familia ucraniana y quieren, dice, tener ese detalle con ellos. Francia elige mañana a los 2 candidatos que se disputarán la presidencia del país en 2 semanas y según los sondeos la extrema derecha nunca había estado tan cerca de la primera posición. El actual presidente Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen parten como favoritos. Hoy es jornada de reflexión en Francia. De los 12 candidatos pueden hoy comparecer en un programa de televisión, ofrecer entrevistas o llamar a los ciudadanos para pedirles el voto. Es jornada de reflexión y también de preparación de los 70.000 colegios electorales que este domingo abren sus puertas, como este en el que nos encontramos, desde el que mañana les iremos contando cómo va la jornada. Va a ser clave la abstención. Si finalmente se cumple esa abstención histórica que se prevé, se afecta a Emmanuel Macron o a Marine Le Pen, los 2 candidatos que según las encuestas pasarían a la segunda vuelta con esa mínima diferencia de 3, 2, 1 punto según los sondeos, o al resto de los candidatos. Nosotros en esta jornada de reflexión hemos querido estar en el barrio más multiétnico de París, en Saint-Denis, porque allí los migrantes que no pueden participar en estas presidenciales saben la importancia del voto. Nos lo contaban, por ejemplo, descendientes de exiliados españoles que llegaron a Francia cuando tampoco se podía votar en nuestro país, en España. En el barrio de Saint-Denis de París, este sábado de reflexión es uno más, con su ir y venir de vecinos que acuden al mercado. De los 120.000 habitantes, un 25% son extranjeros y estos solo los que están registrados. Monso es francés de segunda generación y mañana va a ir a votar. Claro que son importantes, es una obligación, es la vía para hablar y decir, por ejemplo, que la vida está muy cara. Nada de abstenerse, tenemos que despertar y acudir a las urnas, dice Charlotte. Saint-Denis es también el barrio en el que se concentraron muchos españoles en aquellos años en los que en nuestro país no se podía votar. Félix llegó en 1962. Como todos los inmigrantes, complicado, y después nos hemos hecho a la vida francesa. Conchita nació en Francia, sus padres fueron exiliados políticos del franquismo y para ella la cita con las urnas mañana es un homenaje para ellos. Usted puede votar, sus padres nunca pudieron votar. No, eso le costaron porque mi padre vino por razones políticas, entonces encontró, su vida la hizo en Francia y siempre ha querido votar, pero bueno, votaba para España y mi madre igual. Solo los preparativos en algunos espacios recuerdan que quedan unas horas para la primera vuelta. Sí, por el voto. Es para los votos de mañana, nos dice este operario. 70.000 colegios en toda Francia para esta primera vuelta muy reñida a tenor de los últimos sondeos ayer de intención de voto. Manifestación en defensa del clima en París, coincidiendo con la jornada de reflexión de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran, como les venimos contando, mañana en Francia.
Miles de personas han salido a las calles para exigir acciones drásticas para detener el cambio climático y proteger el medio ambiente. Los convocantes querían también denunciar que el cambio climático ha quedado fuera del debate de la campaña electoral y denunciar la falta de compromiso, decían, de los candidatos con el medio ambiente. Por cierto, que miles de camioneros continúan atrapados tratando de salir del Reino Unido. Las colas superan los 50 kilómetros en el acceso al Eurotúnel y al puerto de Dover, por donde los transportistas cruzan a Francia.